Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un mundo de economía. Hoy martes de un punto candente en la economía. Y qué candente estos puntos, cada vez más y más, semana tras semana, ¿verdad, Fidel? David, Fidel, ¿cómo Bueno, están? imagínate. Bienvenidos. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás, Darcy? Ahí vamos. Bien. Amigos, bienvenidos. Como acostumbramos los martes, traemos un tema para conversar con nuestro invitado, con David Feldman, y vamos a hablar sobre el puesto de privilegio que tiene Venezuela en el ranking global de la miseria. Y hablamos de puesto de privilegio porque en el último ranking global de miseria que fue publicado hace unos días, Venezuela tiene el puesto número 1. Exactamente, esta publicación de Bloomberg en lo que es índices de economías miserables fue presentada la semana pasada, el 6 de agosto específicamente, a la Agencia Internacional de Noticias Económicas, donde compara las tasas de inflación con desempleo en 60 países. Cada año lo hace. Y el índice de economías miserables ahora en su sexto año se basa en el antiguo concepto de que baja inflación y igualmente bajos niveles de desempleo muestran lo bien que se sienten los residentes de un país. Los puntajes de este año 2020 publicados el 6 de agosto se basan en una encuesta realizada por Bloomberg sobre las estimaciones de inflación y desempleo. Unas estimaciones medianas respecto a los pronósticos que hacen los economistas en cada país y comparan esos valores con los datos reales del año pasado. David, empiezo preguntándote lo siguiente. El síndrome del país bendecido, aquí Venezuela estuvo estando allí más o menos presente siempre, al punto que el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri en un momento determinado instó a los connacionales a sembrar el petróleo. Es una imagen que en la actualidad parece totalmente extravagante porque ya no hay petróleo como tal en niveles de producción, no tenemos gasolina, cuando fue una de las más baratas que había en el mundo, al punto que un litro de gasolina costaba muy por debajo de una botellita de agua mineral. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El petróleo no se siembra. Con el petróleo se pueden hacer negocios, pero el petróleo no se siembra. Es más, la palabra petróleo hay que hacerla ilegal en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay gente que vive de la manipulación de la palabra petróleo, que no trabaja, pero que vive de la manipulación de eso. Hay gente, sí, hay gente que vive de la manipulación. Hay manipulación política con la palabra. Y esta siembra del petróleo no es más que una manipulación de la palabra. Yo he conocido a gente que inclusive está loca con la palabra. Yo soy el petróleo. Y nadie... Venezuela es un país rico porque tenemos petróleo. No, pero eso es una manipulación. Sí, totalmente de acuerdo. En el exterior no se usa la palabra, se usa la palabra energía. Es más, voy a darle dos ejemplos y me parecen interesantes. En Canadá el ministerio se llama Ministerio de Recursos Naturales. Ese ministerio tiene una división de minerales, de metálicos, de energía y forestales. No de petróleo. No, de energía. Correcto, correcto. Y da la casualidad de la vida, que nosotros tenemos los mismos recursos. O sea, la palabra energía está racionalizada dentro de una lista de recursos. Claro, y tiene sentido porque la energía es un pool de cosas, de fuentes de energía que pueden perfectamente ser explotadas por cualquier país. Venezuela no solamente petróleo tiene, no, tiene minerales y tiene metálicos. Y por cierto, tiene forestales también. Es y vientos, aire para generar energía eólica y agua para generar energía hidroeléctrica. Bueno, energía y pare es eso. de contar. Energía es eso. Luego hay otro asunto interesante en Londres. Es Ministerio de Negocios, Energía e Innovación Industrial. Ese es un enfoque interesante. Usted lleva la energía a hacer negocios. O sea, tú con la energía puedes hacer negocios, pero no puedes sembrarla. De hecho, la energía está en la base de la cuestión. Ahora, David, indiferentemente de lo que estamos comentando, Venezuela salió punteada entre el estudio de Bloomberg de los 60 países como el país con la economía más miserable. ¿Es o no es un hecho? ¿Qué es miseria? Es muy bueno que nos la pregunte, pero Fidel, David, ¿qué les parece si para el próximo segmento
Wow, se fue ya el segmento. Exactamente, que sí, vuela. en la discusión. Vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía hoy en un punto candente de la economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos en nuestra sección acostumbrada de los martes de Un Punto Candente en Economía, hablando del hecho de Venezuela salió con puesto privilegiado en el ranking global de la miseria elaborado por Bloomberg en un estudio que publican anualmente en el que se analizan a 60 países, como estábamos comentando en el segmento anterior. Estamos con nuestro invitado, el doctor David Feldman. David, cerramos el segmento con una inquietud muy válida. ¿Qué es miseria? Porque salimos punteados como el país con la economía más miserable entre los 60 analizados, ubicado en el puesto número 1. Pero vale muy bien la pregunta, ciertamente. ¿Qué es miseria? ¿Quién define miseria? ¿Cuál es el concepto de miseria? ¿Qué es miseria? La India tiene gente sí, en una condición de pobreza crítica. Pero la India te produce medicina, la India te produce tecnología, la India te produce acero, la India tiene una exportación sumamente grande, es un país muy importante económicamente. Claro, 1.200 millones de habitantes, por supuesto que hay. ¿Es la India mísera? No, no es. Tiene unos sectores, unos parques, unas zonas industriales de alta tecnología, de primer mundo. No, de primer mundo, no me gusta la palabra. Sí. De países de punta. De punta. Entonces, eso define que la India no es un país miserable. La India es un país con sectores de pobreza grandes, pero país miserable no es. Con desigualdad. Y sí, ¿Qué es miseria, Fidel? En el año 2008, el gobierno americano dejó caer los bancos de inversión en Nueva York, porque no los estabilizó ni les dio apoyo. Y la población norteamericana perdió la totalidad de sus ahorros, de lo que no se ha recuperado. Y nadie responde por lo que ahí pasó. Y se creó miseria en consecuencia. Y se creó miseria. Miseria de que la población americana no se ha recuperado. ¿Qué es miseria, Fidel? Eso es miseria. Eso es más, eso es un delito financiero. Vale acotar que la palabra miseria es un vocablo que proviene de origen latino, ¿no? Que denota desgracia, infortunio, pero también se corresponde a otras condiciones que no son estrictamente económicas materiales, porque también se puede hablar de la miseria de generosidad, la miseria intelectual, la falta de afectos que hay, ese es otro, y por supuesto también lo que es la miseria o caridad de alguien. Por mediciones, ahora te pregunto David, por mediciones de variables estrictamente económicas, como que son las que son utilizadas por esta agencia Bloomberg, que nada más son dos variables, desempleo y tasa de inflación. En el comportamiento que tienen estas variables, cuando son variables que están muy elevadas en cuanto a lo que es tasa de desempleo y aumento sostenido en el nivel de los precios, no pueden denotar como tal para etiquetar a un país como miserable. Habría que considerar otras variables más totalísticamente para darle esa categorización a un país como miserable. Jurídicamente, esto se llama difamación. Esto es difamación. Esto es difamación. ¿Quién es el señor, quién es esta agencia para llamarte así? ¿En serio? ¿Qué eres? O sea, eso es una irresponsabilidad. Sí te entiendo, o sea, sí, porque nada más por dos variables nada más que consideren y que toman ellos como variables para la medición. Es más, esto es un asunto de demanda en tribunales, por daños y perjuicios. Todavía inclusive responsabilidades. Porque están creando una imagen muy negativa del país, y de responsabilidades penales. Sí, señor. El actual presidente, ¿y cómo se prestan los medios para imprimir un titular como tal? El actual presidente de los Estados Unidos dijo que los países africanos eran la traducción de la palabra no se puede decir porque es una grosería mayor. Una porquería.
Ahora, África, los territorios valen una fortuna porque están llenos de minerales. Diamantes, empezando No, por ahí, diamantes, aluminio, Muchos cobalto, lo que minerales. tú quieras. Hay muchos minerales, ciertamente. ¿No? Oro, platino. Lo que tú Correcto. quieras. Lo que tú quieras. ¿Quién le da derecho a este hombre A esta agencia y a este presidente, a insultar un continente entero? A despreciar un continente entero. tienes razón. ¿Quién le da? ¿Qué le da? Fidel, ¿qué crees Bueno, tú? pues estaba mirando aquí que miseria se refiere, por cierto, a pobreza extrema, es una conceptualización, y la otra tiene que ver con padecimientos y sufrimiento. Claro, desgracias, infortunios, desgracia de e infortunio. inopias. Si lo vemos desde el punto de vista de desgracia e infortunio, evidentemente en Venezuela estamos viviendo una situación de miseria. Ahora, desde el punto de vista económico, hay una situación de pobreza creada por mal manejo, por mala administración, por errores, por un modelo equívoco desde el punto de vista ideológico, político, económico, etc. Pero ciertamente, ¿quién califica a Bloomberg? ¿Quién lo erige en el árbitro para decidir quién es miserable y quién no y bajo qué criterio? Eso es cierto. Tema polémico. Por eso es candente. Si no, no lo sería. Totalmente. Vamos a hacer un corte, amigos, y regresamos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía con nuestro invitado David Feldman. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Hoy en un punto candente en la economía, tratando Venezuela ocupa un lugar privilegiado en el ranking de la miseria, según el informe de Agencia de Noticias Económicas Bloomberg correspondiente al año 2020 que fue publicado el pasado 6 de agosto. David, salarios bajísimos, los alimentos cada vez llegan menos a las despensas, a las neveras. Igualmente hay una precariedad, por no decir una escasez, en los servicios públicos fundamentales, agua, electricidad, gasolina, gas, transporte público y qué decir en lo que son la asistencia de salud pública, igualmente educación. Ante estas condiciones en las que vive y se convive diariamente aquí el venezolano, se puede concebir entonces, se podrá decir que vivimos ya en lo que es la miseria, en un estado de miseria y de indefensión aprendida, o por qué no decir, estamos ya asimilando ese valor del desamparo aprendido. No, en Venezuela lo que existe... Porque eso es real, ¿no? Eso sí es real lo que vivimos. En Venezuela lo que existe es la destrucción de la estructura de gobierno. O sea, Venezuela tenía una estructura de gobierno ministerial, ¿no? Tenía ministerios que funcionaban. Eso iba a decir, funcionaban. Y de prestigio. De hecho, es un ministerio tipo agencia. Hay países que designan al ministerio como sectores de administración pública y hay sistemas que funcionan como agencia. El ministerio venezolano es de tipo agencia, de tipo ejecutivo, ¿verdad? Ese principio ministerial se fue destruyendo por meter una maligna palabra que se llamó presidencialismo. Ni Gómez se llamó presidencialista, ni el gocho diabólico de Pérez Jiménez se llamó presidencialista. Ellos eran presidentes que de alguna forma estaban comprometidos con sostener los ministerios en todo el territorio. ¿Correcto? Estaban claros en ese, sí, claro. De tener una estructura. Sí, mantener la palabra estructura en todo el territorio. Y una institucionalidad, efectivamente. Débil, entonces, puede ser calificada como tal. Se vende la idea de presidencialismo y se vende la idea de que el presidente abandona el país. De que el presidente abandona los territorios, abandona el país, el mismo Caracas incluido. A lo que popularmente se llama falta de gobierno. Pero quiero que nos especifique ante la pregunta que acabo de hacerte, ¿no? En las condiciones actuales que presentan todos los servicios públicos, en las condiciones de alimentación, de educación, de salud, se puede decir que estamos entonces en miseria, que estamos ya asimilando la cultura del desamparo aprendido. Estamos en una situación de desgobierno.
estamos en una situación en que se tiene que reconstruir la estructura de gobierno. Es más, las votaciones no sirven para salir de este problema. Porque si usted no reconstruye el gobierno, la estructura de gobierno, No va a haber cambio. No va a haber cambio, usted va a elegir un hombre en el aire. Para que siga todo igual, correcto, con O otra peor. cara. Y por lo Peor. tanto, los problemas cada vez peores, Claro, se van hasta que agravando. llegaremos a tocar fondo. Y No, al no, tocar no, Pero fondo desde el vendrán punto- otros pero fondos. Volvemos, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de calidad de vida del venezolano y de niveles de pobreza, ¿no estamos ciertamente en una condición de miseria? ¿Cómo lo ves tú? Es que el problema, vuelvo a decir, En términos En- reales, en indiferentemente de lo que piense Bloomberg o... vamos a comparar algo. Está la situación de pandemia en los Estados Unidos. en el mundo. No, correcto, no, pero la en Estados Unidos en pandemia, concreto. la pandemia en los Estados Unidos. Los alemanes controlaron esa pandemia. Los japoneses, los coreanos. Los El suecos. gobierno americano no hizo italianos. nada por controlar esa pandemia. Hay tratamientos médicos en Europa que no están llegando a la población americana. ¿Por qué no están llegando? No sé, por un interés de patentes, porque siempre es un interés de patentes. Y el presidente americano, lo que le dijo en rueda de prensa a la gente, es que se meta desinfectante para curarse el virus, porque yo vi eso. O sea, el presidente Tú americano... lo oíste. Sí, señor. O sea, el presidente americano se burla de la situación en que está la gente. Caray. Dios. Entonces, ¿qué es miseria, Darcy? ¿Qué es miseria? ¿No? Exactamente, porque no es abarcar entonces en este caso la miseria, no es abarcar solamente los problemas concretos, físicos, tangibles, sino también hay producciones Fíjate, de miseria eso iba a con decir. intereses muy manipulados Desde y ese- muy de- específicos. Desde ese ángulo, la élite política, en este caso norteamericana y de otros países, desgracia a nosotros, entonces actúan con miseria. Que generando como miseria. productores de Generando grandes miseria. miserias, Es que productores y distribuidores de El miserias. problema que tienen los Estados Unidos es el mismo problema que tenemos nosotros. Una dirección. Pendiente para hablar de eso en próximas entregas como punto candente. Bien, de Así esta es. forma hemos culminado esta entrega de hoy martes. Nos queda darles las gracias a ustedes por su amable atención. Muchísimas gracias, David, como cada martes. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, invitados como siempre, acompáñennos a las 12 del mediodía, emisión principal acá por TRT, siempre contigo, y a las 4 de la tarde del mismo día, la reposición. También les invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en YouTube, Un Mundo de Economía. Y como no se sabe dónde, cómo ni cuándo nos pesca el coronavirus, únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Buena tarde, buen provecho, será entonces hasta mañana miércoles.